Madre mía, chavales, preparaos porque esto es un bombazo. La familia de Can Yaman ha decidido romper el silencio y, creedme, lo que han soltado no se lo esperaba nadie. Esto va a dar mucho de qué hablar. A ver, siempre hemos visto a Can como este bombón turco que nos trae locas, ¿verdad? Con su vida supermediática, sus romances que parecen de película, y de repente ¡zas! Su familia, que hasta ahora era un misterio total, sale a la luz con unas declaraciones que dejan claro que detrás de la fachada hay mucho más. Para ser honestos, uno piensa en la familia de un actor famoso y se imagina algo más tranquilo, más reservado. Pero aquí parece que no. Han salido detalles sobre su infancia, sobre cómo creció, y ojo, sobre las presiones que ha tenido desde muy joven. No es solo el éxito, es también cómo su entorno ha gestionado todo esto. Y por lo que se dice, no siempre ha sido fácil. Lo que yo creo que está pasando es que, después de tanto revuelo mediático, tantas especulaciones sobre su vida personal y profesional, la familia ha dicho, hasta aquí. Quieren poner un poco de orden, quizás protegerlo, o simplemente contar su versión de la historia. Porque vamos a ver, cuando eres una figura pública tan grande, tu vida se convierte en un libro abierto, pero a veces, las páginas que sacan no son las que realmente importan. Dicen que hubo momentos súper complicados en su carrera, decisiones difíciles que tuvo que tomar, y que su familia, especialmente su madre, ha sido su pilar. Pero no todo es color de rosa, ¿eh? Se insinúa que ha habido tensiones, desacuerdos. Es normal, ¿no? En cualquier familia hay roces, pero cuando eres una superestrella, esos roces se magnifican. Y hablando de romances, ¿os acordáis de todos los titulares? Pues parece que la familia tiene su propia opinión sobre eso. Y no es que se corten un pelo. Han dejado caer que algunas de estas relaciones han sido más complicadas de lo que parecían, que han afectado a Can más de lo que él dejaba ver. Salseo puro y duro. Muchos dicen que esto es una estrategia para limpiar la imagen de Can o para avivar el interés antes de algún nuevo proyecto. Pero yo sospecho que hay una parte muy real ahí. Las familias son importantes y a veces, cuando las cosas se ponen difíciles en el mundo del espectáculo, son ellos los que te agarran más fuerte. Es interesante ver cómo manejan esto. Han dado entrevistas, han salido en revistas. Y lo hacen con un tono que no es de queja, sino más bien de así son las cosas. Han hablado de los sacrificios, de las expectativas, de cómo Can siempre ha sido un chico con mucho carácter. Y esto, amigos, es lo que me hace pensar. No es solo el actor guapo que vemos en pantalla. Es una persona con una historia, con una familia que, guste o no, ha jugado un papel clave en todo esto. Y ahora, han decidido abrir esa caja de Pandora, pues a ver qué nos encontramos. Lo que sí tengo claro es que esta revelación va a cambiar un poco la percepción que tenemos de él. Ya no es solo el ídolo de masas, es también el hijo, el hermano, el sobrino, y eso añade una capa de humanidad que sinceramente hacía falta. Pero la gran pregunta es, ¿esto servirá para algo más que para generar titulares? ¿Les ayudará a ellos a estar más tranquilos? ¿O esto abrirá todavía más la puerta a los paparazzis y a las preguntas incómodas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la familia de Can Yaman debería haber mantenido más su vida privada, o está bien que ahora compartan su perspectiva?